En este video, el modelo Tobit, vamos a ver un solo tipo de modelo Tobit donde vamos a considerar que la variable dependiente es una solución de esquina. En este la variable de solución de esquina, la idea es que C es igual, la variable dependiente es igual a cero para una porción no despreciable de la población, pero positiva para el resto. O sea, hay un montón de ejemplos, digamos, que yo gasto en alcohol. Hay un montón de gente que no consume alcohol, por ejemplo, en una semana, pero puede consumir alguna cantidad positiva, 1 litro, 2 litros, 3 litros, etcétera, etcétera. Pero hay una porción importante de la población para la cual quizá ese gasto en alcohol es cero. O el ingreso laboral, hay gente que cuando ya empieza a tener un ingreso laboral tiene diferentes cantidades de ingreso laboral, pero por ejemplo hay una porción no despreciable que son todos los desempleados que tienen un ingreso laboral directamente de cero. También los libros leídos en el mes, hay gente que no lee ningún libro, hay mucha gente que no lee ningún libro en el mes, pero bueno, hay gente que lee 1, 2, 3, 4, 5 libros en el mes. Y también lo mismo que ingreso laboral, podemos pensar lo mismo respecto de horas trabajadas. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, de diseño para este tipo de variables? La idea es que entonces y va a ser igual a cero con alguna probabilidad positiva, eso es lo que queremos diseñar, pero va a ser continua, digamos, para ya cuando ya c sea mayor a cero. O sea, ¿cuál es la idea? Que el y que queremos diseñar es mayor o igual a cero. ¿No es cierto? Entonces, podemos utilizar el mínimo cuadrado ordinario para y, no hay ningún problema, digamos, pero bueno, es muy probable, dado el diseño del mínimo cuadrado ordinario que no pone ese tipo de limitación, que tengamos valores ajustados negativos, como las limitaciones que también tiene el modelo de probabilidad lineal. Y bueno, nosotros en una de esas no queremos eso, no queremos que dé valores negativos porque precisamente sabemos que la variable que estamos queriendo explicar es mayor o igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que, dadas las características de y, un modelo que resulte en valores ajustados mayor o igual a cero, igual que la variable dependiente original que tenemos. Pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, lo que se hace es lo que se llama diseñar un modelo Tobit. El modelo Tobit está basado en una variable latente que tiene la misma forma clásica de siempre, que de hecho U tiene una función de distribución muy estricta, digamos, condicional a X, tiene una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. ¿Y cuál es la idea? Que la Y que realmente observamos, porque no observamos la latente, sino solamente Y, es sencillamente el máximo entre 0 y Y estrella. O sea, precisamente para obtener una variable que sea mayor o igual a 0. ¿Cuál es la idea? Que esta latente cumple con los modelos los supuestos del modelo lineal clásico, digamos, o sea, es súper bien comportada, pero no la vemos, no la vemos. Lo que vemos es Y. La idea es que Y es 0 si esa latente es menor a 0 o es exactamente igual a Y estrella si Y estrella es directamente ya mayor o igual a 0. Entonces tenemos dos posibilidades, que esto sea menor a 0, entonces es exactamente igual a y es igual a 0, o que sea mayor o igual a 0, entonces ya directamente lo modelamos exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si y es mayor o igual a 0, entonces y es exactamente igual a y estrella. Entonces podemos decir que entonces que y condicional a las x se distribuye exactamente como una normal con media x beta más u, sigma cuadrado. Perfecto. Siempre que obviamente y estrella sea menor, mayor o igual a 0. Ahí no hay problema. Lo que nos va a producir problema es lo que nos va a llevar algo de tiempo es modelar precisamente esta parte y la otra parte cuando y estrella sea menor a 0. Entonces veamos bien eso. Entonces veamos y igual a 0. Entonces tenemos y igual a 0 condicional a x igual a la probabilidad claramente de que y estrella sea menor a 0 condicional a x y lo reemplazamos. Seguimos, entonces hacemos un poquito de álgebra acá, entonces sabemos que haciendo un poquito de álgebra, nomás simplemente dividiendo en esto, tenemos esta distribución precisamente para utilizar la normal estándar, entonces nos queda esta distribución de la normal estándar. Y esto es por pura propiedad de las funciones de distribución. Entonces,
sigamos, supongamos que acá tenemos xy, o sea, todos los regresores, digamos, evaluados para la observación y la variable dependiente y para una observación aleatoria de la población. Entonces lo que tenemos es la función de distribución como lo acabamos de derivar. Tenemos que para y igual a 0, condicional a todas las x, esto es igual a la probabilidad de que y sea 0, condicional a x. Esto es igual a 1 menos la función de distribución acumulada de la normal estándar, 1 menos esto, por lo que acabamos de escribir. Obviamente, esto sí, y es igual a 0. Eso le vamos a poner en ecuación 1. Entonces, y después ya vamos a tener toda la distribución acumulada directamente, o sea, esta, ¿okay? Esta es la distribución normal, no la normal acumulada, sino la normal estándar, multiplicado por 1 dividido en sigma, precisamente para que nos quede la normal, la normal estándar, no, la normal estándar, o sea, con media 0 y deviación estándar 1 y podamos escribir esto. Esto obviamente si y es mayor a 0. Entonces tenemos estas dos posibilidades, que y sea 0 o y sea mayor a 0. Entonces lo que vamos a tener entonces ahí es la función de log verosimilitud, donde va a estar dado por esta distribución. O sea, donde va a ser la función indicador 1, y igual a 0, multiplicado por log. Y después vamos a tener la función indicador para y mayor a 0, que va a estar dado por esto, dado lo que acabamos de escribir acá. Entonces podemos escribir esta función de log verosimilitud. Entonces esa va a ser la función de log verosimilitud que nos va a interesar. Entonces fíjense que la diferencia con logit y probability es que ahora no solamente esto depende de beta, sino que además depende de sigma. Entonces eso es lo que nos va a llevar un poco de esfuerzo y va a ser la iteración. Va a tener que además calcular muy bien sigma. Entonces lo que hace directamente, igual que logit y probability, cuando tengamos la muestra de tamaño n, se suma esta función para todas las observaciones. Y lo que hace es la estimación próxima de verosimilitud, va iterando, digamos, con diferentes valores de beta y sigma, de todos los betas y sigma, para tratar de maximizar esta suma. Y obtenemos errores estándar, estadísticos de siempre, podemos hacer las mismas diferencias y además podemos utilizar pruebas F, pruebas LR, lo mismo igual que logit y probability. El tema es la interpretación, acá donde la cosa va a cambiar. Porque igual que antes, ahora ya tenemos una forma no lineal. Entonces, beta J es el efecto de XJ en Y estrella, pero recuerden que Y estrella no lo vemos. Entonces, rara vez eso es interesante, digamos. O sea, lo que nos interesa en realidad es ver cuál es el efecto en la esperanza de Y. No de Y estrella, sino de Y. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, ver la esperanza de Y condicional a X. Recuerden, esto es igual a la probabilidad de que Y sea mayor a 0, porque Y igual a 0, eso se va a ir. O sea, nos va a quedar entonces la probabilidad de Y mayor a 0 multiplicado por la esperanza de que Y condicional a que Y sea mayor a 0 y las X. Entonces nos toca tratar de derivar esta expresión. Hay una parte que ya la hemos derivado de antes. Toca volver. Fíjense que esto es cierto. Vuelvan antes. Ahora lo que nos toca derivar es esta parte que está acá a la derecha. ¿Cuál es la expresión para esto? Como z es normal 0,1, supongamos, esto es para sencillamente entender la derivación que viene más adelante, entonces para cualquier constante c podemos escribir esto. Esto es cierto por propiedades de la normal, no estamos inventando nada. Y como y condicional a x se distribuye como x beta más u sigma cuadrado, entonces puedo escribir lo siguiente. Puedo decir entonces que la esperanza de y, esto va a ser igual a por lo que está escrito acá adentro. Entonces puedo escribir lo que está acá adentro. O sea, puedo reemplazar, ¿ok? Por y estrella, porque en este caso y es mayor a 0. Entonces puedo reemplazar por y estrella y escribir esto. Entonces me queda la esperanza de u condicional a u mayor a esto, para que precisamente y sea mayor a 0. Esto tiene que ser cierto. Y dado esto, puedo escribir lo que se le sigue aquí. O sea, directamente divido todo esto en sigma y me queda esta expresión. Una vez que hago eso, entonces todo esto dado a los supuestos de la distribución normal que yo estoy haciendo respecto de u, puedo escribir toda esta expresión.
Y por pura simetría de la distribución, digamos, entonces puedo escribir que esto es igual a esto que está en el numerador y que toda esta expresión que está en el denominador la puedo escribir de esta forma. Todo por simetría de la distribución. Y por último, lo que la gente hace en esta expresión, esto que es la normal estándar dividido en la normal estándar acumulada, lo escriben de esta forma, que eso tiene un nombre especial, que eso es el inverse Mills ratio, o sea, el ratio invertido de Mills. En forma corta, digamos, o sea, entonces tenemos que la expresión final para la esperanza de y condicional a y mayor a 0 y las x es igual a x beta más sigma por lambda de x beta. Esto no es cualquier lambda, sino que esto es el inverse Mills ratio, o sea, el ratio inverso de Mills. Entonces acá se ve clarito porque el mínimo cuadrado ordinario sería sesgado. Porque básicamente antes, con solamente mínimos cuadrados ordinarios estamos estimando esto. La idea es que estamos omitiendo esta parte de la estimación. Entonces esto actúa como si fuera una variable omitida. Entonces, y obviamente es una variable omitida que está correlacionada con x, porque x está acá. Entonces, obviamente estamos omitiendo toda esta partecita de acá al no considerar esa acumulación de la variable dependiente en cero. Entonces, por eso es que se considera que mínimo cuadrado ordinario va a ser sesgado. Pero reemplazando en la ecuación 4 en la 3, lo que tenemos es al final del día esta expresión. Recuerden que esta era la probabilidad, esta era la esperanza condicional. Entonces al final del día nos queda esto. ¿No es cierto? Y bueno, si hacemos un poquito de álgebra, volviendo a escribir esto de esta forma, digamos, haciendo un poquito de álgebra nos queda esta expresión. Nos queda esta expresión. ¿Qué nos está diciendo al final del día? Que la esperanza de y condicional a x es un modelo no lineal, claramente, todo lo que está escrito acá, es un modelo no lineal de x y beta. Y bueno, beta y sigma. Entonces, esto va a ser, no es tan obvio de lo que está escrito acá, pero efectivamente se puede comprobar que lo que está acá escrito es que todo eso es cero para cualquier valor de x y beta. Y entonces eso ¿qué va a concluir? Eso nos va a concluir que los y ajustados que obtengamos son siempre mayores a cero, precisamente para lo que diseñamos este modelo. Si no, esto no fuese cierto, digamos, estaríamos haciendo todo un esfuerzo inútil. Entonces, de nuevo, si XJ es continua, entonces podemos escribir eso. No hay ningún problema, digamos. Entonces, vamos a tener esto. Y ahora bien, supongan que ustedes quieren sacar la derivada parcial de esta expresión. Entonces, si sacamos la derivada parcial de XJ, pues, suponiendo que XJ es una continua, entonces nos va a quedar al final del día XJ, o sea, la derivada respecto de uno de los regresores que está acá. Pero claro, tenemos que tomar la derivada de esto que está acá adentro, y eso es lo que requiere un poquito de esfuerzo. Entonces nos va a quedar la derivada de ese lambda, o sea que lo vamos a poner C para que sea más fácil. O sea, esto lo vamos a denotar con C, por pura cosa de abreviarlo, porque si no la notación se vuelve un dolor de cabeza. Entonces la derivada de lambda respecto a C por el beta J dividido en lambda. O sea, básicamente nos queda la derivada respecto de acá, de lo que está acá adentro, pero obviamente nos va a quedar el beta J dividido en lambda, porque sigma está acá, no lambda, sigma. Entonces nos queda beta J dividido en sigma, ¿no es cierto? Y obviamente, como tenemos sigma acá y sigma acá, se simplifica, tac, tac. Entonces nos queda, y tengo beta J acá, entonces el beta J lo puedo sacar factor común, me queda esto en corchetes. Obviamente que el problema es, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo puedo sacar? Bueno, eso es lo que nos va a llevar un poquito de esfuerzo. Hay que acordarse que es el lambda C al final del día de la normal estándar dividido en la normal estándar acumulada. Entonces nos toca derivar un poco. Entonces esto al final del día entonces es una derivada de un cociente. Entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. Eso por definición de la derivada de un cociente. Empezamos a hacer el álgebra, esta derivada se puede probar si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Esto es la normal acumulada, toman la derivada respecto de C y les da esto, sí o sí. O sea,
lo pueden derivar. Esto por definición de una distribución, de distribución acumulada. Esto es la normal acumulada estándar, digamos, entonces nos da la normal estándar acá. Entonces empezamos a hacer ya pura álgebra, digamos. Entonces sacamos acá factor común, la acumulada, la normal estándar, la acumulada en el denominador, nos queda esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, podemos distribuir esto aquí, entonces nos queda esto se simplifica con esto y nos queda entonces solamente C, y esto nos queda dividido en esto. Pero esto y esto que está acá ya le hemos dado una notación especial que es el inverse Mills ratio, el ratio inverso de Mills, y nos queda entonces escrito con esta forma. Entonces, ¿qué nos queda al final del día? Nos queda al final del día que nos queda beta j multiplicado por lo que estaba en corchete, solamente que en vez de dejar lo que estaba en corchete antes, escribimos esta expresión que acabamos de derivar. Y que al final del día, ese C, que lo habíamos denotado para abreviar precisamente toda esta derivación, nos queda x beta dividido en sigma por corche de lo que está en corchetes. Que recuerden, este C es x beta dividido en sigma más, y obviamente nos queda el menos por acá afuera, nos queda acá más lambda x beta dividido en sigma. Si x es binaria, entonces nos va a quedar así la diferencia, o sea, eso es sencillo. Así. O sea, x1 versus x0. Y si es discreta, o sea, es xj igual a cj o ck, si le quieren poner, pero no importa. xj, ck, cj más 1. Pero también estamos interesados en la esperanza, porque recién lo que hicimos es, recuerden, es la derivada, para que quede claro. Fíjense, es la derivada de y condicional a y mayor a 0. Pero ¿qué pasa si queremos eliminar esto? Si no queremos directamente que sea la esperanza no directamente condicional en simplemente las x. Se puede. Entonces veamos qué sucede, cómo hacemos eso. Entonces lo que tenemos que hacer primero en principal es que considerar que vamos a tener el cambio en la probabilidad, el cambio en la probabilidad de y mayor a 0 condicional a x con respecto a x por la esperanza, más la probabilidad multiplicado por el cambio en la esperanza, que esto es lo que acabamos de derivar. ¿Okay? Lo que nos toca es reemplazar todas las otras partes. Algunas las tenemos, otras no. Primero en principal, sabemos que esto es cierto. Entonces esto ya lo hemos derivado de antes. Tienen que volver a las diapositivas y se van a dar cuenta que esto es cierto. Entonces directamente lo que podemos decir, entonces si esto es cierto, podemos tomar la derivada de esto, que es lo que está acá. Y tomamos la derivada de acá y nos queda esta expresión. No muy difícil de extraer. ¿Y qué hacemos? Reemplazamos todo. Y si hacemos todos los reemplazos, porque tenemos las diferentes piezas del rompecabezas, nos queda toda esa expresión toda gorda. Ustedes dirán, uy, ¿me toca manejar eso? No, no toca, no hace falta manejar eso. Nos ponemos a hacer un poquito de esfuerzo, un buen esfuerzo algebraico, digamos, ¿y qué nos termina quedando? Fíjense con cuidado, acá podemos sacar x beta j, de aquí, del lado derecho, sacamos acá. Esto del lado derecho, ese es el lado izquierdo, este es el lado derecho. También nos queda acá. Lo podemos sacar, fíjense que está beta j acá. Esto es pura álgebra. Esto es pura álgebra. Entonces nos quedan estas dos expresiones. Esta en corchetes, esta en llaves. Seguimos haciendo un poquito de álgebra. Fíjense, acá que lo que hice, digamos, básicamente he distribuido esto acá. O sea, he dejado todo en términos de sumatorias. Entonces ya ¿qué me ha quedado? Me ha quedado toda esa expresión que pues ya fíjense que puedo sacar beta j afuera, beta j afuera. Entonces ya me queda toda esta expresión y he sacado beta j acá para que tratar de ver cómo manejar esta expresión que está acá. Bueno, primero en principal veamos, fíjense, esta expresión que está acá, esto se va con esta expresión. Entonces, se va. Entonces, ¿qué nos queda? Y además, fíjense, esta expresión que está acá también se va, se va. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Al final del día, nos queda esta expresión, entonces, se va, entonces nos queda esto que está acá. Entonces, al final del día, toda esta cosa que se veía gigante y espantosa, al final del día es una expresión bastante manejable, bastante más manejable. Básicamente me está diciendo que la esperanza de y
condicional a x respecto a la derivada, esto es beta j, por la distribución acumulada, normal estándar, acumulada, x beta dividido en sigma. Entonces, esas son esto es lo que nos permite hacer las comparaciones de mínimos cuadrados ordinarios con Tobit. Entonces, podemos calcular de nuevo, igual que en Logit y Probit, el efecto marginal en el promedio. Podemos calcular esto, tiene los mismos problemas que habíamos discutido recién respecto a Logit y Probit. Entonces, podemos en realidad calcular el efecto marginal promedio y hablar de esta expresión en realidad, que es la que es más interesante. Y al final del día, eso es lo que queremos realmente, comparar esta expresión, ¿no es cierto?, con las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Primero, en principal, lo que sabemos es que esto es cierto. Lo segundo que sabemos es, por lo que ya hemos obtenido antes, que esto también es cierto. Entonces, si esto es mayor a 0 para toda la muestra, entonces las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios van a ser, y Tobit son idénticas. Bueno, pero si eso fuera cierto, entonces no, estamos perdiendo el tiempo diseñando el Tobit. En general eso no va a ser cierto. Esto y Tobit va a ser equivocado porque es no lineal Tobit. Pero por eso tenemos que utilizar los efectos marginales promedio. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, utilizando la base de datos MROS. Volvemos entonces a utilizar esta base MROS. La única diferencia va a estar es que en vez de ver la participación laboral, lo que vamos a tratar de explicar ahora va a ser las horas trabajadas en 1975. Pero nuestras variables independientes van a ser las mismas. De la misma forma que antes, tratemos de estudiar, en vez de esta variable del número de niños menores a 6 años, estudiemos la binaria. Veamos que efectivamente esto de horas, les voy a mostrar. Efectivamente, las horas trabajadas están muy acumuladas en 0. Claramente acumuladas, o sea, el 43% de las observaciones tiene horas trabajadas exactamente iguales a 0. Entonces, claramente está muy acumulada en 0. Entonces, si queremos explicar el efecto de estas variables en las horas trabajadas, la idea de Tobit es que deberíamos considerar esto de que la probabilidad de que Y sea 0 es realmente muy positiva en este caso. Antes que nada, vamos a hacer esta binaria, la construyamos rápidamente, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, lo que hacemos, supongan, ustedes dicen, bueno, entonces voy a hacer un modelo de probabilidad o un mínimos cuadrados ordinario para que lo comparemos. Y le ponemos row simplemente para asegurarnos que no hay heteroelasticidad. Entonces, corremos esto. Es la misma regresión de mínimos cuadrados ordinario típico. La idea es tratar de ver si estos coeficientes cambian en forma drástica si utilizamos el modelo Tobit en vez del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Veamos qué tan sesgado en mínimos cuadrados ordinarios si en vez de utilizar mínimos cuadrados ordinarios utilizamos Tobit. Tobit, el comando es muy parecido, la única diferencia es que le tenemos que agregar al final, como una opción, es este LL. Esto es Lower Limit. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como ya les he dicho antes, o sea, hay varios tipos de Tobit. Este Tobit que nosotros estamos haciendo, la idea es que está acumulado en 0. Por eso se llama Lower Limit. La idea es que está acumulado en el límite inferior, que es en 0. También puede estar limitado por arriba. Entonces, por ejemplo, puede ser que esté acumulado en algún valor superior. Por ejemplo, no sé, 10, 20, 100. Entonces, eso sería otro Tobit que está acotado por arriba. Ese es otro Tobit. Otro Tobit es que esté limitado también por abajo y por arriba. Entonces, bueno, este comando Tobit permite las tres opciones. Entonces, en este caso, si utilizamos este comando, fíjense que inmediatamente corre el modelo. Acá está simplemente refinando los valores iniciales para la estimación por iteración. Hace las iteraciones. Fíjense que dice regresión Tobit, clarito. Y fíjense que me dice clarito también, límites está en 0, el límite inferior es 0 y el límite superior está en más infinito.
precisamente lo que nosotros pensamos. Entonces, fíjense que acá me dice, esto es el total de observaciones y estos son las continuas, o sea, lo que se le dice en esta literatura, no censurada o censurada por por la izquierda, son estos 325 ceros. Eso es lo que está acá arriba, fíjense. Eso es básicamente lo que me está diciendo la regresión, que hay 325 observaciones que están censuradas en cero, se dice. Entonces, el resto es lo mismo que ya habíamos visto antes para Logit y Logit y Probit. Pero de nuevo, lo que ya hemos discutido en toda la teoría es que no podemos comparar esto directamente con mínimos cuadrados ordinarios. O sea, si uno hace esto, por ejemplo, es Probit, y uno dice, bueno, hagamos un stub. Hagamos un stub. Esta comparación es equivocada. Podemos analizar la significancia estadística, no hay inconveniente, pero si queremos comparar, fíjense, o sea, semejante cosa de diferencia acá, esto es equivocado. ¿Por qué es equivocado? Bueno, sencillamente por lo que decíamos recién. Como el TOBIT ya es un modelo no lineal, las interpretaciones, al igual que Logit y Probit, ya de estos son los betas, pero ya los betas tampoco pueden tener una interpretación de efecto marginal tan directo. Tenemos que tener cuidado. Entonces comparemos qué es lo que nos va a dar mínimos cuadrados ordinarios comparado con las estimaciones TOBIT. Entonces calculemos aquí mínimos cuadrados ordinarios primero. Nos da esta regresión que ya hemos obtenido antes. La única diferencia es que ahora vamos a calcular los efectos marginales promedios para todas las variables, que sabemos que en general va a ser igual. Fíjense que este efecto marginal es igual a este efecto marginal, educación también. La única diferencia es experiencia, porque en experiencia está entrando lineal y al cuadrado. Acá es directamente lo que nos está sacando el efecto marginal promedio de ese efecto. De ese efecto directamente cuadrático, directamente acá nos está sacando el efecto para todas las variables, para todas las observaciones, el efecto promedio. Y obviamente en el resto es igual. Ahora calculemos el TOBIT. Antes que nada, guardemos esto con esto MCO AME. Calculemos el TOBIT, es exactamente el mismo comando de antes, que ya lo he explicado. La diferencia va a ser en el comando margins. El comando margins tenemos que hacerle estas dos opciones adicionales que suenan un poquito raras, pero así es como está diseñado el comando. Básicamente le estoy diciendo que me prediga el efecto, fíjense, condicional a que las horas sean mayores a ceros. Por eso está este cero acá y que no me ponga ninguna condición por arriba. Entonces, por eso me está calculando el efecto marginal promedio en la esperanza de las horas, condicional a que las horas sean positivas. ¿Okay? Y eso es lo que me está diciendo acá. Y ahí sí me está calculando los efectos marginales promedios en donde a mí me interesa. Entonces, fíjense que esto no va a ser lo mismo ahora. O sea, es precisamente lo que esperamos. Este es el beta. En cambio, el efecto marginal promedio del ingreso del esposo es este. En la educación, el beta es este, pero el efecto marginal promedio de la educación es este. Y así sucesivamente. Entonces no hay que confundir, no hay que interpretar de nuevo los betas con el efecto marginal promedio de las variables. Y de nuevo, acá le tengo que poner post para poder guardar estas estimaciones. Entonces, TOBIT, amén. Ahora lo que hago es guardar esto y mostrárselos a ustedes en una tabla de regresión. Entonces, fíjense que en general, no siempre, pero esto me estaría indicando, por ejemplo, de que los efectos de las variables son un poco más grandes en general. No, en este es el único caso que es un poquito más chiquito. Entonces, si estamos queriendo ajustar precisamente, nos diría esto, por la probabilidad de que y sea igual a 0, entonces, en general, mínimos cuadrados ordinarios nos subestima el efecto de estas variables. En este caso,
en este caso. Puede que en otro escenario, con otras variables, otros regresores, quizás se sobreestime o subestime la estimación. En este caso nos está dando de que quizás el mínimo cuadrado ordinario está subestimando el efecto de las variables. En promedio, fíjense que esto no se cumple siempre. Entonces quizás sea mejor idea, en este caso, utilizar Tobit, porque Tobit ajusta por ese cambio en la probabilidad, que utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Tobit, como cualquier otro modelo, digamos, tiene sus limitaciones y problemas. Primero y principal, ya hemos derivado estas dos expresiones para las esperanzas condicionales. Lo que debería ser un poquito obvio de ambas expresiones es que claramente acá esto depende de la normalidad. Recuerden que al inicio de esto supusimos que la distribución del término de error es normal. Y además es homoscedástico, ese es el factor fundamental que cumple este sigma. Entonces, esto es fundamental. Si cualquiera de estos supuestos no se cumple, entonces el modelo Tobit no tiene fundamento. O sea, esto no se cumple. Ninguna de estas cosas es cierta. Entonces tenemos que suponer esa subnormalidad para que estemos en lo correcto. Pero heterocedasticidad es fácil en general, el supuesto más fácil es simplemente hay que escribir BCE robust en stata, pero no vamos a ver la teoría de eso. Pero incluso en eso, incluso si habiendo resuelto el tema de la heterocedasticidad, tenemos el tema de que sí o sí tenemos que suponer normalidad en este modelo Tobit. Al mismo tiempo, otra limitación importante es aquí, que no es tan obvia. Pero fíjense que en ambos casos, en esta derivada y en esta derivada, en ambos casos beta j determina el signo de ambos efectos. ¿Cierto? O sea, eso que me está diciendo, que el efecto marginal en cualquiera de estas dos expresiones dependen fundamentalmente de beta j. O sea, va a haber así como x beta y sigma, pero sabemos que esto siempre va a tener el mismo signo. Pero eso como depende de beta j, esto me está diciendo que el efecto que tenga beta j en ambas cosas tiene que ser el mismo e ir en la misma dirección. Y bueno, hay algunos escenarios en donde eso nos puede poner limitaciones en el análisis. Por ejemplo, ustedes suponen que Y es igual al seguro de vida y XJ es edad, por ejemplo. O sea, uno puede pensar, por ejemplo, que la probabilidad de que uno vaya a contratar un seguro de vida se incrementa con la edad. O sea, a medida que uno va volviéndose mayor, uno va pensando con mayor probabilidad en la posibilidad de tener un seguro de vida. Pero también puede ser que una vez que uno ya tiene un seguro de vida, quizá lo que uno está dispuesto a gastar en el seguro de vida, digamos, suponiendo que uno ya tiene el seguro de vida, digamos, quizá a medida que nosotros nos vamos volviendo más ancianos, querramos gastar menos, precisamente porque queremos gastarnos toda la plata hoy. Digamos, en vez de tirar la plata en el seguro de vida, querramos gastarla cada vez menos a medida que nos vamos volviendo más ancianos, digamos. Bueno, eso no se puede. O sea, Tobit no nos permite pensar algo así. Tobit no, y dice que ambas cosas tienen que tener el mismo signo. O las dos son positivas o las dos son negativas. Pero ya, o sea, no pueden ir en direcciones diferentes como lo estamos planteando acá. Entonces esa es una limitación que este modelaje tiene. Obviamente, ¿cómo podemos saber si Tobit es apropiado? O sea, primero en principal, obviamente tenemos que los argumentos teóricos, o sea, podemos pensar y argumentar teóricamente por qué consideramos que hacer un Tobit tiene sentido. Pero también podemos hacer la siguiente prueba, que tiene todo el sentido del mundo. O sea, supongan que ustedes arman una variable W o W. Entonces digan, bueno, entonces yo voy a pensar que W es igual a 1 si Y es mayor a 0. Y Y es 0 si W es 0 si Y es estrictamente igual a 0. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, porque en el modelo Tobit sabemos que la probabilidad de que Y sea 0 es igual a 1 menos la normal acumulada, la normal. Entonces, W sigue un modelo Probit. ¿Ok? Sigue un modelo Probit. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el coeficiente, digamos, para este XJ va a ser este, ¿no es cierto? O sea, si nosotros estábamos pensando antes en el Probit, en nuestro Probit hubiera sido el beta. Pero recuerden que acá estamos interesados en el beta del Tobit y no del Probit. Entonces la relación entre el beta, entre comillas, que obtengamos
de XJ, bueno, acá debería ser gamma J, para que quede más claro. Pero acá se nota bien cuál es la relación entre la estimación que obtengamos de Probit y la estimación que obtengamos de Tobit. Si Tobit es apropiado, entonces debería ser que la estimación entre ambas cosas debería ser muy parecida. Esa es la idea. Veamos. Si no es apropiado, entonces se utilizan otro tipo de modelos, pero bueno, no lo vamos a ver en este caso, digamos. Simplemente esto es como para una prueba, para que sepan sobre si utilizar Probit es apropiado o no. Si no es apropiado, entonces se utilizan otro tipo de modelos que no lo vamos a ver, que se llaman Hurdle o de dos partes. Entonces veamos cómo practicaríamos este modelo utilizando la variable en la base de datos en ROS. Volvamos entonces a calcular este modelo Tobit para las horas de trabajo con LL, ¿cierto? Este es el modelo que ya hemos visto varias veces. Entonces, observemos, acá está la varianza estimada para hours. Esta es la varianza. O sea, sigma cuadrado, sombrero. Lo que necesitamos entonces es el sigma sombrero, ¿cierto? Para hacer esta prueba que comenté recién. Entonces, veamos, tenemos esto que está acá. Entonces, lo que necesitamos es la raíz de eso. Entonces, saquemos la raíz. La raíz de eso es este numerito. Entonces, este es el sigma sombrero. Lo que además necesitamos es generar esta W. Entonces, ¿cómo vamos a generar esa W? O W. Entonces, tenemos gen W igual a missing. Reemplazamos, en vez de que sea missing, que sea 0, si las horas es estrictamente igual a 0. Y que sea 1, si es mayor a 0. Y que además sea diferente a missing. Entonces, eso nos da, ¿ok? Esta idea, digamos, la idea es muy sencilla. La idea es tab W hours A. Entonces, fíjense, esa W es 0 cuando las horas trabajadas son 0 y es 1 cuando las horas trabajadas ya sean mayor a 1. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a correr el mismo modelo. Vamos a correr, en vez de hacer el Tobit, vamos a hacer un Probit con los mismos regresores. Entonces, en vez de poner hours, le ponemos W, que es la binaria, que es de nuestro interés, y el resto de los regresores. Entonces, calculamos esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, por ejemplo, es tratar de ver cómo se vería, tomemos algún regresor, tendríamos que hacerlo para todos los regresores, pero tratemos de ver algún regresor en particular. Entonces veamos en Tobit el regresor para este, por ejemplo, para el ingreso, para el efecto del ingreso salarial del esposo. Entonces esto es este valor. Y tenemos esto que es sigma cuadrado. Recuerden que lo que queremos hacer es comparar beta sombrero sobre sigma sombrero. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hagamos ese cálculo. Entonces nos da display y lo dividimos en el sigma sombrero. ¿Cuál es sigma sombrero? Sigma sombrero está acá. Y lo calculamos aquí. Nos da este valor que está acá. La idea es comparar ese valor con ¿qué? Con el mismo valor que tiene acá el efecto del esposo. Entonces, ¿qué nos da eso? Veamos. Entonces, eso nos dice que cuánto es la diferencia entre este valorcito que tenemos aquí con este otro valor. A ver qué tanta diferencia hay. Nos da una diferencia relativamente baja, nos da una diferencia en el cuarto decimal. Entonces, quizás no hay tanta diferencia. Hagamos prueba con otro. Entonces, supongan alguna otra variable. A ver, educación. Entonces, otra cosa que podemos hacer es copy, display. De nuevo, este valor dividido en sigma sombrero. Recuerden, sigma sombrero es este. ¿Y cuánto nos da acá? Acá nos da 0,12. Ahí sí es un poquitito más grande. Entonces quizás no sea tan apropiado. A ver. Entonces esto, 12 menos. Entonces quizás para ciertos casos sea apropiado, para otros no tanto. Esto es bastante grande.
Entonces tengamos que tener cuidado de cuáles sean las diferencias. Y de Bien, en esta última parte de este video lo que vamos a hacer es ver cómo simular estos datos de estilo Tobit. Entonces lo primero que hacemos, que ya lo sabemos hacer, es generar estos datos. Entonces lo que acabamos de generar, primero limpiamos la base de datos, generamos 10.000 observaciones, fijamos la semilla para la generación de datos aleatorios, tenemos la variable aleatoria x1, la variable aleatoria x2 y u. ¿Okay? Tenemos dos variables. Y lo que vamos a generar al principio es la variable latente, y estrella. Ya se va a notar por qué. O sea, si todo se redujese a esta variable latente y estrella, todo sería sencillo. Podríamos utilizar mínimos cuadrados ordinarios sin problema. O sea, básicamente tenemos una variable y que tiene esta distribución. Entonces podríamos perfectamente utilizar sin mayor inconveniente mínimos cuadrados ordinarios. La idea es que no tenemos esta variable y, sino que no tenemos esta y estrella, sino que lo que obtenemos es en realidad una variable que tiene acumulación en cero, esa es la clave. Entonces lo que vamos a generar es una variable y lo que vamos a hacer es que sea cero si esta variable latente y estrella es menor a cero y que sea exactamente igual a la y estrella si y estrella es mayor o igual a cero. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Eso se va a ver así. O sea, se va a ver una variable que tiene muchas observaciones que están acumuladas en cero y después continúa siendo continua, pero está acumulada en cero. Entonces, ese es precisamente para lo que uno construye, por ejemplo, el modelo Tobit con el modelo Tobit acumulado en cero. Eso es lo que vamos a modelar aquí específicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que nosotros hacemos regresiones de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a hacer mínimos cuadrados ordinarios aquí. Y vamos a hacer las predicciones en base a ese mínimo cuadrado ordinario. Después vamos a hacer Tobit, donde a Tobit le vamos a dar el límite inferior en cero, esa es la LL, digamos, y después vamos a calcular los efectos marginales promedio. Y lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes cómo se ve cada una de esas tres alternativas. Entonces, corramos todo esto. Corremos. ¿Qué es lo que obtenemos? Fíjense que en términos de los efectos marginales, no hay una enorme diferencia, digamos. Observen que en términos de mínimos cuadrados ordinarios nos da más o menos, fíjense. Pues recuerden que esos son efectos marginales promedio. No es que eso esté capturando los betas originales. Fíjense que los betas originales de la estrella no son estos valores. ¿Ok? No son estos valores. Sin embargo, el Tobit sí es capaz de capturar estos valores. Precisamente para eso es que está construido. Es capaz de calcular los valores de la variable latente y estrella, que en general no son del mayor interés, pero es precisamente lo que está capturando. O sea, en general la interpretación de estos números puede tener interpretación interesante solamente en casos muy específicos. Pero precisamente para eso, para eso está construido el TOBIT, para calcular esos betas. En realidad, lo que a nosotros nos puede interesar en general, como ya sabemos, son los efectos marginales promedio. Y al menos en esos términos de efectos marginales promedio, parece que mínimos cuadrados ordinario parece hacer un buen trabajo, en general. Porque el efecto marginal promedio que calcula TOBIT es similar al efecto marginal promedio que está calculando el mínimo cuadrado ordinario. Ahora, el tema, y por eso hice yo las predicciones, es que esto es una discusión, y una discusión diferente es hablar de las predicciones que obtenemos, ¿ok? De los valores predichos en base a cada modelo, ¿ok? Entonces, observemos esto y por eso yo he generado aquí dos variables en donde están los valores ajustados de cada tipo de estimación. Entonces, fíjense que en términos de predicción, si uno hace el resumen,
digamos, de esos valores predichos en base a mínimos cuadrados ordinarios, fíjense que me da valores negativos. Cuando yo sé que tiene acumulación en cero, o sea, ¿es cero o es positivo esta variable? Entonces, efectivamente, está calculándolo mal en términos de valores predichos el mínimo cuadrado ordinario. En cambio, observen que el TOBIT, sí está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Sí está haciendo un buen trabajo porque fíjense que nunca toma valores negativos, precisamente para lo que yo estoy calculando el modelo TOBIT. Eso es precisamente lo que yo quisiera. Entonces, entonces lo voy a mostrar. Fíjense, histogram de Y. Recuerden que estaba así. Y fíjense ahora si hacemos los histogramas de estas dos predicciones, a ver en qué resulta, no solamente el resumen. Voy a ponerle histogram. Fíjense que da continuo. Fíjense que hay un conjunto de observaciones que da negativo. ¿Ok? Porque precisamente el mínimo cuadrado ordinario no está suponiendo que hay una acumulación en cero. O sea, es un modelo de tipo lineal. Entonces no lo estoy restringiendo aquí. Por eso está precisamente resultando en esto. ¿Ok? Pero veamos TOBIT. Si hacemos esto con TOBIT no debería pasar eso. TOBIT precisamente está construido para que se comporte bien. Para que se comporte exactamente como yo le estoy diciendo, que quiero que esté acumulado ahí en cero. Entonces fíjense que da muy acumulado en cero y después positivo. Precisamente el comportamiento que estoy queriendo emular. Ahora bien, supongan que ustedes quieren tener algo un poquito más preciso. Precisamente eso es lo que está a continuación. Supongan que ustedes dicen, porque si uno ve los valores predichos así, ¿ok? Supongan que uno dice, yo quiero ver la relación entre estos valores predichos y x1. Entonces, line y hat mco, x1. Fíjense que se ve así todo feo. Bueno, podemos poner histograma para que se vea mejor todavía. No histograma, gráfico de dispersión. Entonces se ve así, se ve como una nube de puntos. ¿Ok? Pero claro, esto es en función de los valores x1 y estos son los valores ajustados y obviamente da todos estos puntos, esta nube de puntos. ¿Ok? Lo mismo pasaría si lo hago contra x2. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar, lógicamente, si lo hago contra el TOBIT. ¿Ok? Solamente que obviamente se ve un poco mejor, porque obviamente esto está acumulado en cero, pero obviamente sigue siendo de todas formas una nube de puntos. Con cualquiera de los dos, pueden ser TOBIT contra x1 también va a dar sí. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero es que estos sean, quiero fijar el valor de la otra variable y ver un comportamiento un poco más elegante? Entonces, lo que me toca hacer para eso es utilizar acá el margins. Entonces, una forma un poquitito más elegante, en vez de toda esa nube de puntos que podemos utilizar, es hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que estamos haciendo, básicamente, es volviendo a correr mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Y en base a mínimos cuadrados ordinarios le estamos diciendo a esta data aquí que en vez de calcularnos los efectos marginales promedio, es que nos calcule el promedio de los valores predichos. Yo sé que ahí dice margins, es un poquito confuso, pero básicamente lo que está haciendo es calcularnos el efecto, el promedio de los valores de Y ajustado, digamos, a cada uno de estos valores de x1 que yo estoy eligiendo. Entonces acá estos son una serie de valores que yo estoy eligiendo arbitrarios, podrían ser cualquier otros valores. Y yo le estoy diciendo, calcúleme el promedio de los valores de Y ajustado para x1 igual a menos 4, a menos 3, a menos 2, a menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces básicamente lo está haciendo para cada uno de estos valores y está tomando todos los valores posibles de x2. Entonces este es el valor promedio, ¿ok? De Y sombrero ajustado, o sea, para cada uno de estos valores de x. Yo sé que esto es un poquito confuso, precisamente eso es lo siguiente. Yo no sé por qué esta no lo presenta un poquito más elegante. Entonces lo que vamos a hacer acá, lo que quiero mostrar es que precisamente sí me genera ese comando estas dos matrices que son útiles, digamos, en donde básicamente acá están los diferentes valores para x1 que en los que yo estoy evaluando esas predicciones.
Y obviamente a x2 le pone punto porque básicamente yo no estoy diciéndole nada respecto a x2. Entonces esto está tomando todos los valores posibles para x2. Y adicionalmente, acá, está en esta matriz RB, está haciendo estos cálculos, ¿ok? Entonces lo que yo necesito, lo que me resultaría más útil, es tener estos valores de x1 con estos valores promedio para cada uno de los ya ajustados, ¿ok? Entonces eso es precisamente lo que voy a hacer, digamos. Entonces lo que quiero hacer es generar una sola matriz con toda esta información. Para hacerlo, corro este comando que está aquí, que básicamente, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? No, básicamente, fíjense que me ha generado precisamente esta matriz que es la que yo realmente estoy interesado. ¿Cuál es el valor promedio de los ya ajustados para cada uno de estos valores de x1 que yo estoy tomando? Entonces, ¿cómo lo hice? Básicamente lo que hice es decirle acá que me genere otra matriz, que me define una nueva matriz A. Esto es la matlist A. Entonces, esa nueva matriz A, que me tome de esta matriz que está aquí, que es la única que se ve un poquito rara, que básicamente le estoy diciendo con esto, que me tome de la primera fila hasta la última fila. Eso le estoy diciendo con esto. Que me tome de la primera hasta la última fila. Y lo que le estoy diciendo con este uno que está acá es que haga eso únicamente con la primera columna. ¿Ok? Entonces, por eso ahí está tomando únicamente la primera columna, ¿ok? De la primera matriz. Y lo que le estoy diciendo aquí, en esta segunda parte, lo que le estoy diciendo es a esta segunda matriz, RB, ¿ok? Que es una matriz, o sea, en realidad es más bien un vector fila, digamos. Entonces lo que estoy haciendo, pero también un vector fila se puede ver como una matriz de orden 1 por 9, eso es lo que me está indicando stat aquí. Y lo que estoy haciéndole con esto acá es transponiéndolo. Entonces lo que le estoy diciendo es, tómeme de esta matriz solamente la primera columna y de esta matriz simplemente transpónganla y pegue estas dos cosas. Así que eso es básicamente lo que hizo acá. Pero fíjense que está precisamente proveyendo la información exactamente como yo la quiero. Y lo que voy a hacer a continuación es hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer con Tobit. Con Tobit voy a hacer la misma cosa, digamos. Voy a explicarlo un poquito más. Entonces acá corrió el modelo Tobit por máxima verosimilitud y a continuación hizo el mismo procedimiento con mínimos cuadrados ordinarios, con la diferencia de que, os recuerden, yo sí le tengo que decir a Stata exactamente qué tipo de predicción yo le estoy queriendo hacer. Entonces, básicamente lo que le está calculando, el Y sombrero que está calculando, es como la esperanza de Y condicional a que Y sea mayor a 0. Eso es lo que yo le estoy diciendo con esta expresión que está aquí. Esto ya lo hemos visto en el otro ejemplo de Stata. Y que me haga eso para cada uno de estos valores posibles. ¿Okay? X1 para cada uno de estos valores de X1. ¿Okay? Lo mismo que con mínimos cuadrados ordinarios, pues lo estoy haciendo con el modelo Tobit. Y obviamente lo hace, y fíjense, ya desde acá se van dando cuenta que algo que es importante. Ninguno de los valores promedio a cada uno de estos valores es negativo. O sea, es precisamente para lo que yo construyo el Tobit. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Pero no solamente quiero verlo así, sino que supongo que ustedes lo quieren ver con un gráfico. Eso es precisamente a lo que estoy queriendo llegar. Entonces lo que voy a hacer para eso es lo mismo que recién. Digamos, voy a definir esta matriz A, ¿ok? Y le voy a pegar esta matriz que tenía antes, ¿ok? Le estoy pegando estos resultados que están aquí. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces fíjense que ahora sí ya tengo los valores promedio de Y sombrero, tanto con mínimos cuadrados ordinarios, esto es mínimos cuadrados ordinarios y este es por Tobit, ¿ok? Por Tobit. Entonces ahí ya tengo, fíjense, ya ahí ya se ve clarito de que en mínimos cuadrados ordinarios puede resultar en valores negativos, ¿ok? Mientras que eso no ocurre en el caso de Tobit. Pero supongan que ustedes adicionalmente quieren hacer esto con un gráfico. Supongan que ustedes quieren poner en el eje horizontal los valores de X, en el eje vertical estos valores predichos para hacer una evaluación de cuál es la diferencia entre ambos tipos de estimaciones. Para hacer eso, lo que hacemos es utilizar este comando svmat-a. Este comando, ¿qué es lo que va a hacer? Precisamente me va a generar tres variables. Fíjense ahí al último. Esas tres variables que están ahí son exactamente iguales a estas tres columnas de esas variables. Esto es un comando súper útil cuando uno viene trabajando matricialmente y quiere pasar de lo matricial a la base de datos, porque precisamente lo que queremos es generar gráficos con esas tres variables.
Pero adicionalmente, esto es un poquito enredado, entonces le voy a cambiar los nombres nada más. A1, 2 y 3, le voy a cambiar los nombres. Voy a poner nombres un poquito más amigables para que se vea bien. Y voy a hacer el gráfico. ¿Ok? Y precisamente, fíjense que esto es exactamente lo que quería. Que en el eje horizontal estén las X1 y en el eje vertical estén los valores promedio ajustados para cada uno de estos valores de la X1 que yo estoy calculando. Pero fíjense que se ve clarito que mínimo cuadrado ordinario claramente puede tener valores ajustados, digamos, por debajo de cero o por mayores a cero, mientras que en el caso de Tobit, eso por construcción no se permite. ¿Okay? Eso es precisamente lo que en una de esas queda un poco más claro con esto, antes que andamos mostrando esa nube de puntos. Entonces, esta es una buena técnica y es un buen ejemplo de los diferentes mecanismos que uno tiene para generar este tipo de estimaciones en base a mínimos cuadrados ordinarios, TOBI, y los diferentes métodos que existen para hacerlo y los comandos que se utilizan para hacer este trabajo.